Mi esposa operó a nuestra hija de 15 años a mis espaldas. Cuando todo salió mal, la abandonó en el hospital para escapar con su amante, el cirujano. Hoy cree que su escondite es perfecto, pero no sabe que acabo de convertirla en la mujer más buscada del país. Mi jefe me estaba explicando los números del trimestre cuando vibró el teléfono. Mi esposa. Ignoré la primera llamada. La segunda. A la tercera, algo en el estómago me apretó raro. Tu hija tuvo un accidente en la escuela. La voz de Carolina sonaba entre sollozos. Ven rápido. Cancelé todo. Tomé el primer vuelo de regreso sin hacer preguntas. 900 kilómetros en 2 horas que se sintieron eternas con el corazón en la garganta. Llegué pensando fractura, conmoción, lo peor que uno imagina con una escuela. Lo que encontré fue diferente. Mi hija en terapia intensiva, sedada. Con vendajes desde el abdomen hasta los glúteos, una sonda, conectada a 2 máquinas que no reconocí. Esto no era un accidente escolar. Le tomé la mano y no dije nada porque no sabía qué decir. El médico llegó y cerró la puerta. Usted es el padre. Solo asentí. El médico me clavó una mirada que me atravesó, de esas que te hacen sentir culpable antes de saber siquiera de qué. ¿Usted autorizó la cirugía? Lo miré sin entender. ¿Cirugía? ¿Qué cirugía? Ella no. Nadie me dijo que iba a operarse. La trajeron en ambulancia hace 4 horas. Postoperatorio reciente de liposucción con transferencia de grasa. En una menor de edad. Dijo cada palabra despacio, como si quisiera que me doliera. Presenta embolia grasa y daño renal severo. Es crítico. Me quedé callado. Las palabras no me salían. Solo podía mirarla ahí, conectada a esas máquinas. La persona que la trajo nos dejó esta documentación y se fue. Dice ser la madre. Pero no hemos podido localizarla. Me extendió el consentimiento. Mi nombre impreso. Mi firma abajo. Limpia, firme, sin dudarlo. Porque si usted no autorizó esto, tenemos un problema legal muy grave. Yo no firmé esto. Vine directo desde el aeropuerto, estaba fuera del estado. ¿Cómo que se fue? El médico intercambió una mirada con la enfermera. Esa mirada lo decía todo. Llamé a mi esposa. Buzón. Llamé de nuevo. Buzón. Al tercer intento, contestó mi suegra. ¿Dónde está mi esposa? Carolina necesita descansar. Fue un proceso muy difícil para ella. Para ella. Bajé la voz para no gritar en el hospital. Nuestra hija de 15 años está en terapia intensiva con una embolia. Ay, Liam. No hagas un escándalo. Las cosas solo se complicaron, nada más. Hannah es joven, se recuperará rápido. ¿Escándalo dice? La operaron sin mi consentimiento. No eres nadie para decidir nada. Mi hija hizo lo que era mejor. Y tú no estabas. Como siempre. Ella tomó la decisión que pudo tomar sola porque tú te largas y la dejas cargando con todo. Así que no vengas de héroe ahora. No pintas nada aquí. Colgó. No mi esposa. Mi suegra. Colgó ella, como si la conversación le perteneciera. Abrí la app del banco para calcular cuánto iba a necesitar para los médicos, los abogados, todo lo que se venía. Saldo, $340. Hace 5 días tenía $127,000. Me quedé sentado en el pasillo con el consentimiento falsificado en una mano y mi celular mostrando la cuenta vacía en la otra. Mientras mi hija luchaba por su vida del otro lado de esa puerta. Y yo todavía no sabía que esto era solo el principio. Carolina apareció al tercer día. No llegó corriendo. No llegó llorando. Entró a la habitación del hospital con una bolsa de farmacia en la mano, el cabello recogido, y una calma que me revolvió el estómago más que cualquier grito. Lo primero que salió de su boca fue: «Te ves terrible». ¿Dónde estabas? Necesitaba procesar todo esto. Ha sido muy duro para mí también, ¿sabes? Se sentó en la silla de lado sin siquiera mirar a Hannah en la cama. Liam, ya sé que estás enojado, pero necesitas entender algo. Si tú no te la pasaras fuera, yo no habría tenido que tomar esta decisión sola. Lo repito, entró al hospital donde su hija estaba conectada a máquinas, y su primera frase fue para hablar de mí. ¿Quién es el cirujano? Carolina se encogió de hombros como si le preguntara por el clima. Un conocido de una amiga. Muy profesional. Tiene su propia clínica y todo. ¿Un conocido? Operó a nuestra hija de 15 años y tú solo sabes qué es. Un conocido. Ay, Liam, no empieces. El doctor Robles es un profesional. Nada más. Hannah confiaba en él. Yo confío en él. Si algo salió mal fue mala suerte, no su culpa. Me quedé con esa frase grabada. El doctor Robles es un profesional. Nada más. ¿Dónde están los $127,000?
Me miró como si la pregunta fuera un insulto. Eso es algo que vamos a hablar en casa, no aquí. Lo importante ahora es que Hannah se recupere. Carolina. Había $127,000 en esa cuenta hace 5 días. Ahora hay $340. ¿Dónde está el dinero? Se paró como si la hubiera ofendido. ¿Cómo puede ser más importante el dinero que nuestra hija? Por eso Hannah prefería hablar conmigo. Tú siempre con tus números, tus cuentas, tu trabajo. Nunca con ella. Salió del cuarto antes de que pudiera responder. Esa noche Hannah despertó. Me acerqué a su cama con el corazón latiéndome en la garganta. 3 días esperando este momento. 3 días queriendo escuchar su voz, saber que estaba bien, abrazarla. Hija, ¿cómo te sientes? Me miró. Y volteó la cara hacia la ventana. Hannah, por favor. Mi mamá dice que tú no querías que me operara. Su voz era débil, rasposa por los días intubada, pero las palabras cortaban igual. Que por tu culpa tuvimos que ir a un lugar más barato y por eso salió mal. Eso no es verdad, hija. Yo ni siquiera sabía. Siempre has sido igual. Tacaño. Nunca me entiendes. Siguió mirando la ventana, como si yo no mereciera ni sus ojos. Mi mamá sí me entiende. Ella sabe lo que es sufrir por su cuerpo. Tú no sabes nada. Esas no eran palabras de Hannah. Eran palabras de Carolina, plantadas durante meses en la cabeza de mi hija. Tuve que salir al pasillo. No quería que Hannah me viera quebrándome. Me senté en una de esas sillas de plástico del hospital y me quedé mirando la pared. Carolina no solo había planeado la cirugía. Había planeado la narrativa. Durante meses. Tal vez años. Le había dicho a mi hija que yo era el obstáculo. Que su cuerpo era un problema. Que papá era el villano tacaño que no quería ayudarla. 15 años. Mi hija tenía 15 años y llevaba quién sabe cuánto tiempo creyendo que su propio cuerpo era algo que había que arreglar urgentemente. Esa noche no dormí. Me quedé en la sala de espera con la laptop como única compañía, buscando respuestas que nadie me quería dar. La dirección de la clínica estaba en los documentos del hospital. Busqué el registro público. 3 clics después tenía el nombre completo. Dr. Esteban Robles, cirujano plástico, certificado en 2009. Y entonces lo reconocí. Había una foto de perfil en su página profesional. Sonrisa amplia, traje oscuro. Mirada de tipo que sabe que gusta. Lo había visto antes. La cena de fin de año de la empresa de Carolina, hace 14 meses. Él estaba en la mesa de al lado. Carolina lo saludó con un abrazo que duró más de lo normal, pero yo no le di importancia. Me lo presentó como un cliente importante de la agencia. Estuve sentado frente a ese tipo. Le di la mano. Brindé con él. Le conté de mi trabajo mientras él probablemente ya se reía de mí por dentro. 14 meses. Por lo menos 14 meses. Seguí buscando. Entré a la página del Colegio Médico Nacional. El registro público tardó en cargar, pero cargó. Y lo que encontré me heló la sangre. Suspensión temporal por negligencia. Emitida hacía 8 meses. Paciente de 17 años con complicaciones posquirúrgicas severas. El caso estaba en revisión. Esteban Robles no debería haber operado a nadie. Estaba suspendido. Y operó a mi hija de 15 años. Carolina lo sabía. Tenía que saberlo. Guardé todo en una carpeta nueva. Evidencia. Al día siguiente, mientras Hannah dormía, revisé sus cosas. Buscaba su celular para ver si había algo ahí. Algún mensaje, algo que me explicara cómo habíamos llegado a esto. El celular no estaba. Carolina debió llevárselo. Pero encontré otra cosa en el fondo de su mochila. Un diario. Cuaderno morado con stickers de flores. Lo abrí con manos temblorosas. Las primeras páginas eran normales. Cosas de escuela, nombres de amigas, dibujos. Pero conforme avanzaba, el tono cambiaba. Dibujos de cuerpos de mujeres. Flechas señalando partes con palabras. Flaca. Hermosa. Perfecta. Deseable. Listas de dietas que había intentado. Fotos de modelos recortadas y pegadas. Y frases que me rompieron. Hoy me pesé. Subí 1 kilo. Quiero morirme. Las niñas de mi salón usan bikini. Yo no puedo. Mi cuerpo da asco. Mamá dice que con el doctor Robles todo va a cambiar. Dice que papá nunca pagaría por hacerme feliz. Que prefiere que sea fea y obediente. Esa frase. Papá nunca pagaría por hacerme feliz. Carolina le había metido eso en la cabeza. Yo era el enemigo de su felicidad. El villano de la historia. Pero había algo más. 3 páginas arrancadas cerca del final. Arrancadas con cuidado, no de rabia. Como si alguien hubiera decidido que eso no debía verse. Busqué las páginas por toda la habitación.
En la basura, debajo de la cama, entre las sábanas. Nada. Alguien se las había llevado. O Hannah las tenía escondidas. ¿Qué decían esas páginas que no podían verse? Esa misma tarde, Carolina y mi suegra aparecieron juntas. Entraron al cuarto hablando en voz baja, revisando unos papeles. Se callaron cuando me vieron. Necesitamos hablar, dijo mi suegra con esa voz que siempre usaba para darme órdenes. Adelante. Carolina me contó que la has estado acosando con preguntas. Nuestra nieta está grave y tú solo piensas en culpar a alguien. Alguien falsificó mi firma y operó a mi hija sin mi consentimiento. Con un cirujano suspendido. Creo que las preguntas son válidas. Mi suegra me miró como si yo fuera una cucaracha. Liam, si esto llega a juicio, Hannah va a tener que declarar. Y cuando le pregunten sobre su vida en casa, va a decir la verdad. Va a contar que su padre la golpeaba. El mundo se detuvo. ¿Qué? Tenemos fotos de los moretones, dijo Carolina mirándome sin pestañear. Tenemos videos de Hannah llorando. Y tenemos el informe de una psicóloga que ya evaluó a Hannah. La doctora Robles. Especialista en trauma infantil. Sonrió apenas. Así que te sugiero que dejes esto en paz. Robles. El mismo apellido que el cirujano. Lo registré pero no dije nada. Todavía no sabía si era coincidencia o conexión. Pero lo guardé. Fotos de moretones. De deportes. De la escuela, de ser una adolescente normal. Videos de Hannah llorando. Probablemente de cualquier pelea de adolescente editada para parecer abuso. Todo preparado. Todo listo para destruirme. Esto es mentira y lo saben. Mi suegra se acercó un paso. Lo que sabemos es que si no te callas, tu hija va a decir en un juzgado que su padre le pegaba. ¿Y sabes quién le va a creer? Todo el mundo. Porque tú nunca estabas. Porque viajabas todo el tiempo. Porque eres el padre ausente perfecto para esta historia. Salieron juntas. Carolina ni siquiera me miró al irse. Esa noche accedí a la plataforma del seguro médico. Algo no cuadraba con los números. Y lo que encontré me quitó el aire. Un reclamo ya procesado, $380,000. Diagnóstico. Reconstrucción abdominal por trauma accidental. Aprobado y pagado hacía 4 días. Trauma accidental. Mi hija entró caminando a una clínica de cirugía estética y salió en ambulancia. Eso no es trauma accidental. Eso es fraude. Pero no terminaba ahí. Revisé el fondo universitario de Hannah. El que abrimos cuando nació. 12 años depositando religiosamente, cada mes, sin falta. Saldo, $0. Había tenido $210,000 la última vez que lo revisé, hacía 8 meses. Descargué el historial completo. Transferencias semanales durante 6 meses. Todas a la misma cuenta de destino. Un departamento en Polanco registrado a nombre de Esteban Robles. Mi dinero. El fondo universitario de mi hija. El futuro que yo había construido para ella. Todo financiando el departamento donde mi esposa se acostaba con el cirujano que casi la mata. Confianza. Qué palabra tan cara me salió. Cerré la laptop. Las manos me temblaban. Carolina me había robado todo. El dinero. Mi hija, mi reputación. Y tenía un plan perfecto para destruirme si intentaba defenderme. Me quedé en esa silla hasta que amaneció. No dormí. No lloré. Solo pensé en Hannah volteando la cara cuando intenté hablarle. En sus palabras. Tú nunca me entiendes. Si yo no luchaba por ella, nadie lo haría. No su madre, que la usó. No su abuela, que solo quería proteger el fraude. Nadie. Solo yo. Abrí la laptop. Renombré la carpeta. Ya no era evidencia. Era Hannah. Esto no era venganza. Era rescate. Hannah estuvo 3 semanas más en el hospital. Recuperación lenta del daño renal. Terapia física para la pierna. Sesiones con nutriólogo. El nefrólogo me lo dijo sin rodeos. Daño renal parcial permanente. Neuropatía en la pierna izquierda. Dolor crónico probable. Cojera para siempre. Mi hija de 15 años ya tenía un, para siempre, en su expediente médico. Cada día me aparecía con algo que le gustara. Un smoothie de fresa. Su revista favorita. Flores que dejaba en su mesa sin decir nada. Ella no me hablaba. A veces ni me miraba. Pero yo seguía llegando. Carolina aparecía cada 3 o 4 días, siempre con mi suegra. Siempre evitándome. Las enfermeras me contaban que Hannah preguntaba por su madre constantemente. ¿Cuándo viene mi mamá? Por mí, nada. El día que dieron de alta a Hannah, llegué al hospital a las 9 de la mañana como siempre. La habitación estaba vacía. La cama estaba hecha. Las flores que yo había traído estaban en la basura. Su esposa firmó la salida a las 7.
me explicó la enfermera con cara de pena. La niña se fue con ella y su abuela hace 2 horas. Llamé a Carolina. Buzón. Llamé a mi suegra. Buzón. 5 veces más. Nada. Me llegó un mensaje 3 horas después. Hannah está bien. No vengas a buscarla. ¿Dónde? No decía dónde. Una semana después supe que habían cambiado a Hannah de escuela. Una maestra de la secundaria me llamó preocupada. Señor, Hannah no regresó después de su recuperación. Llamé a la casa y me dijeron que fue dada de baja hace 2 semanas. ¿Quién firmó la baja? Su madre, según el registro. Busqué en redes esa noche. Encontré una foto reciente de Hannah en uniforme azul marino con escudo bordado. Colegio Highlands. Colegiatura de $18,000 al año. ¿De dónde sacaba Carolina ese dinero sin trabajo? 2 días después. Otra foto. Hannah en el balcón de un departamento que no reconocí. Edificios de lujo detrás. Busqué la ubicación por las torres del fondo. Polanco. La misma zona donde los registros bancarios ubicaban el departamento de Esteban. Mi hija estaba viviendo a metros del hombre que casi la mata. La demanda de divorcio llegó por correo certificado esa misma semana. Carolina exigía la casa, pensión alimenticia completa, custodia total de Hannah. Los alegatos de su abogado me dejaron frío: abandono emocional comprobado, negligencia parental documentada, desempleo que me hacía incapaz de proveer estabilidad. Todo mentira. Todo diseñado para destruirme. Llamé a Héctor, el abogado que había conocido años atrás. Ya la vi, me dijo después de revisar los papeles. Es agresiva, pero era de esperarse. ¿Qué hago? Nada. Contestas con lo mínimo legal. No pelees por la casa ni el dinero todavía. Deja que se sientan cómodos. Que crean que te rendiste. ¿Y Hannah? Eso sí lo peleamos cuando llegue el momento. Pero primero necesito que sigas pareciendo acabado. Sin reacciones. Sin movimientos visibles. ¿Puedes hacer eso? Podía. No tenía opción. Mientras tanto, Héctor trabajaba en silencio. Me llamaba cada 3 o 4 días con avances. Contacté a la familia de la paciente anterior de Esteban. La de 17 años. La madre acepta hablar. ¿Qué dijo? Que Esteban les ofreció cirugía correctiva gratis si retiraban la denuncia. Tengo los mensajes de WhatsApp donde lo negociaba. Me los mandó esa noche. Capturas de pantalla donde Esteban escribía con una frialdad que helaba. Entiendo su preocupación, señora Gutiérrez. Puedo ofrecer el procedimiento correctivo sin costo adicional si llegamos a un acuerdo discreto y retiramos el tema legal. Negociando el silencio como si fuera un descuento de temporada. Héctor también me conectó con Marco, un técnico de sistemas del hospital donde atendieron a Hannah. Su hermana había sido paciente de Esteban años atrás, complicaciones respiratorias que le arruinaron la vida. Marco me consiguió acceso a los expedientes médicos completos. Sabía que si lo descubrían, perdería el trabajo. Lo hizo de todos modos. Presentamos la queja formal ante el Colegio Médico Nacional. Adjuntamos todo: el expediente de la paciente anterior, el consentimiento falsificado con mi firma, los reportes médicos de Hannah, la suspensión previa que Esteban había ignorado. Esto va a tardar 4 a 6 semanas, me advirtió Héctor. Podía esperar. No tenía opción, pero una parte de mí no podía quedarse quieta. Fui a la clínica de Esteban una semana después. Llevaba mi teléfono con la grabadora activada en el bolsillo. Necesitaba algo, cualquier cosa que pudiera usar después. La recepcionista me hizo esperar 20 minutos en una sala con revistas de arquitectura y música de spa. Cuando Esteban salió, traía esa sonrisa de consultorio privado que ya conocía. La misma de la cena de fin de año. Señor Liam, el padre de Hannah. La sonrisa se le apagó cuando me reconoció. Quiero hablar sobre lo que pasó con mi hija. Las complicaciones fueron graves. Tal vez podamos llegar a un acuerdo. Sus ojos se entrecerraron. Sacó su celular. Noté que también estaba grabando. No sé de qué me habla. Hannah tiene daño renal permanente. Va a cojear el resto de su vida. Usted operó a una menor de 15 años estando suspendido. Sabe que eso es criminal. Se le endureció la cara. Yo solo hice mi trabajo. Carolina vino a mí. Ella firmó todo. Ella pagó. Si quieres culpar a alguien, pregúntale a tu esposa por qué vino a buscarme. Ya sé por qué vino a buscarlo. Lo miré fijo. Ella me lo confesó todo. Mentira. Carolina no me había confesado nada. Pero necesitaba ver su reacción. Esteban soltó una risa corta. Guardó el celular en el bolsillo, como si la conversación ya no le importara. ¿Así? ¿Y qué te confesó exactamente? Lo de ustedes dos. ¿Lo de nosotros dos?
Se recargó en el marco de la puerta, divertido. ¿Te dijo que lleva 14 meses viniendo a mi departamento? ¿Que me rogó que operara a Hannah para tener excusa de seguir viéndome? ¿Te dijo eso? No me había dicho nada. Pero él acababa de decirlo todo. ¿Sabes qué más me dijo de ti? Bajó la voz, ya sin filtro. Que eres predecible. Que trabajas como mula para mantener una casa donde ella nunca quiso estar. Que en la cama eres tan aburrido que tuvo que buscar a alguien que supiera hacerla sentir mujer. Sentí el golpe en el estómago. Pero no reaccioné. No podía darle eso. Y entonces pareció darse cuenta. Se tocó el bolsillo donde había guardado el teléfono. Se le borró la sonrisa de golpe. Esta conversación terminó, dijo. La voz más fría. Le sugiero que se retire antes de que llame a seguridad. Salí de ahí con las manos temblando de rabia. En el carro revisé mi grabación. Lo tenía todo. 14 meses. El departamento. La cirugía como excusa. Los insultos. Él había guardado su teléfono antes de hablar. Yo no. 2 semanas después supe cuánto me había costado ese error. Héctor me llamó con voz tensa. Liam, ¿fuiste a ver a Esteban? Intenté conseguir algo. Pues él también te grabó. Presentó una versión editada ante el juzgado familiar. Cortó todo excepto donde dices, eso es criminal, y, las complicaciones fueron graves. Fuera de contexto suena a amenaza directa. Mierda. Y hay más. Adjuntó un informe psicológico de Hannah, firmado por la doctora Valeria Robles. Dice que Hannah muestra trauma severo por figura paterna. Miedo. Ansiedad. Rechazo al contacto. Valeria Robles. El mismo apellido. Es su prima hermana. Misma universidad, mismo año de graduación. El informe es basura fabricada, pero tiene sello oficial. Hijo de puta. El juez emitió orden de restricción. No puedes acercarte a Hannah hasta la audiencia preliminar. En 6 semanas. Mi error de soberbia les había dado munición gratis. 6 semanas sin ver a mi hija. La aseguradora me citó 4 días después. Investigación formal por el reclamo de $380,000. El investigador me interrogó 2 horas. Me preguntó sobre el diagnóstico de trauma accidental, sobre mi firma en documentos que nunca vi, sobre autorizaciones que nunca di. Si determinamos fraude, el titular de la póliza responde penalmente. Yo no presenté ese reclamo. Esa firma es falsa. Tendrá que probarlo. Mientras tanto, queda como sospechoso principal. Carolina usó eso inmediatamente. Su abogado presentó moción suplementaria. Hombre desempleado, bajo investigación por fraude, conducta agresiva documentada en video, incapaz de proveer estabilidad a una menor. Cada pieza encajaba en mi contra. Y entonces el hospital llamó. Hannah había reingresado de emergencia. Complicación renal severa. Necesitaba un procedimiento especializado que costaba $95,000. La aseguradora seguía congelada por la investigación. No cubría nada. Fui directo al hospital. La recepcionista me detuvo en la entrada. Señor, hay una orden de restricción vigente. No puede subir. Mi hija está en emergencia. Lo sé. Pero no puede subir. Llamé a Carolina. Buzón. Llamé a mi suegra. Buzón. Llamé 10 veces más. Nada. La madre de Hannah no aparecía mientras su hija estaba en emergencia. Pagué los $95,000 desde la cafetería del hospital. Un préstamo de emergencia con la casa como garantía. Intereses que me iban a sangrar. No me importó. Sin poder verla. Sin poder tocarle la mano. Sin que ella supiera que yo estaba ahí abajo. Mirando el techo, imaginando qué piso era el suyo. 3 días después Hannah se estabilizó. Salió del hospital. Carolina se la llevó de nuevo. Esa noche mi teléfono sonó. Número desconocido. Contesté. Liam, soy Roberto Mendoza. Recursos Humanos de Technova. Tu perfil estaba en nuestra base de candidatos desde hace meses. Queremos hacerte una oferta. Technova. Empresa de software en Monterrey. Buen sueldo. Mejor que el anterior. El puesto requiere relocalización inmediata. Tendrías que mudarte en 2 semanas. Monterrey. A 1,000 kilómetros de Hannah. El salario es competitivo. $180,000 anuales más bonos. ¿Te interesa? Era el doble de lo que ganaba antes. Con eso podría pagar abogados, reconstruir el fondo de Hannah, empezar de nuevo. Pero estaría lejos. Durante el juicio. Durante las audiencias. Durante todo. Gracias por la oferta. Pero no puedo irme ahora. ¿Estás seguro? No sé cuándo volveremos a tener una posición así. Estoy seguro. Colgué y me quedé mirando el teléfono. $180,000 al año.
El doble de lo que ganaba. Pero si me iba, Carolina ganaba. No solo el juicio. La historia. La versión de quién era el padre de Hannah. Eso no tenía precio. Una semana después, vendí la casa. No tuve opción. La emergencia de Hannah me dejó ahogado con el préstamo. Los abogados costaban. Necesitaba efectivo para seguir peleando. La vendí en 48 horas. Por debajo del precio de mercado. El comprador sabía que estaba desesperado y me exprimió cada centavo. Con eso pagué el préstamo. Los abogados, y me quedé con lo justo para rentar un departamento pequeño. Todo lo que había construido en 15 años de matrimonio, liquidado en 2 días. Carolina se enteró. Me mandó un mensaje. Qué dramático. Vender la casa solo para hacerte la víctima. No respondí. Pero la guerra mediática apenas comenzaba. Esteban subió la grabación editada a redes. Facebook, Instagram, TikTok. El video donde yo sonaba agresivo y amenazante. Lo acompañó del informe psicológico falso y un texto largo sobre padres abusivos que acosan a médicos honestos tratando de ayudar a sus pacientes. Viral en 6 horas. 500 compartidas. Mi suegra subió su propio video 2 días después. Llorando frente a cámara. Historia completa inventada. Liam golpeaba a Hannah desde pequeña. Carolina aguantó años de abuso. Finalmente escapó para proteger a su hija. Esteban era el profesional que las ayudó. 3.000 reproducciones en 4 horas. Comentarios de vecinos, de excompañeros, de gente que me conocía. Nunca me imaginé que fuera así. Pobre Carolina, lo que tuvo que aguantar. Ojalá Hannah se recupere del trauma. Yo no podía defenderme. Cualquier cosa que dijera alimentaba el fuego. Héctor me lo confirmó cuando habló con Trabajo Social. Carolina le dijo a Hannah que tú te fuiste del hospital esa noche. Que la abandonaste mientras agonizaba. Invirtió la historia completa. Mi hija creía que su padre la había dejado morir sola. Desempleado. Sin casa. Investigado por fraude. Señalado públicamente como abusador. Separado de Hannah por orden judicial. Y mi hija pensando que yo la abandoné. Todo simultáneo. Todo diseñado para quebrarme. Pero no me quebré. Llamé a la aseguradora directamente. Tengo información sobre el caso. Quiero cooperar como testigo. Me citaron. Llevé todo. La firma falsificada comparada con mi firma real. Las transferencias del fondo universitario a la cuenta de Esteban. El diagnóstico falso del reclamo. Los mensajes de WhatsApp. La conexión Carolina-Esteban documentada con fechas. El investigador revisó todo 20 minutos en silencio. Si coopera formalmente como testigo, redirigimos la investigación hacia quien presentó el reclamo fraudulento. Usted sale de la mira penal. Háganlo. Esa noche busqué las redes de Esteban. Encontré una publicación de hacía una semana. Invitación especial, Congreso Nacional de Medicina Estética, 15 a 17 noviembre, Centro Citibanamex. Tengo el honor de presentar la ponencia magistral. Optimización de resultados en lipotransferencia glútea. Los espero. En la foto promocional, Esteban sonreía con bata blanca. Detrás de él, parcialmente visible, una mujer con gafas oscuras y cabello recogido. Carolina. Amplié la imagen. En sus historias de Instagram había más. Una mesa con vista a la ciudad, 2 copas de vino, sin rostros visibles. Preparando la presentación con buena compañía. El reflejo en la ventana del restaurante mostraba 2 perfiles inclinados uno hacia el otro. Él y ella. Su congreso. Su momento de gloria. Y su error. Llamé a Héctor. Los encontré. Juntos. Públicamente. El congreso es en 3 semanas. Héctor se quedó callado un momento. Luego soltó una risa seca. Ese hijo de puta es tan arrogante que va a caer en su propia tarima. ¿Podemos hacerlo? Podemos. Pero escúchame bien, Liam. Si fallamos, si una sola pieza no encaja, Carolina te entierra. Y esta vez no es metáfora. Te quitan a Hannah. Te meten preso por fraude. Y vas a desear haber aceptado ese trabajo en Monterrey. Lo sé. ¿Y aún así quieres? Quiero. Entonces escucha. Necesito preparar cada pieza. El perito médico listo para declarar. La aseguradora con la investigación cerrada. La señora Gutiérrez dispuesta a testificar. La grabación completa, no la editada. Y una periodista que cubra todo en tiempo real. Todo tiene que ser perfecto. ¿Cuánto tiempo? 3 semanas exactas. ¿Puedes aguantar sin moverte? Miré el calendario. El congreso era el 16 de noviembre. La audiencia preliminar por Hannah era el 20. Puedo aguantar. Entonces prepárate. Porque cuando caigan, no se van a levantar. Colgué mirando la foto de Esteban con su sonrisa de estrella en el póster del congreso.
3 semanas. El congreso era el 16. La audiencia por Hannah era el 20. Y entre esas dos fechas, todo se definiría. O recuperaba a mi hija y hundía a quienes casi la mataron. O perdía todo definitivamente. No había término medio. Carolina me llamó el lunes antes del congreso. Liam, podemos terminar esto rápido. Firma custodia total para mí, sin visitas. Y retiro las demandas del divorcio. Te quedas sin nada, pero al menos no vas preso. Silencio. Ella esperaba que suplicara. Estoy cansado, Carolina. Ya no puedo pelear más. Bien. Escuché la sonrisa en su voz. Nos vemos con los abogados el lunes. Trae todo firmado. Y Liam, gracias por finalmente entender cuál es tu lugar. Colgó satisfecha. Finalmente me había quebrado. O eso creía. El congreso fue el sábado, 16 de noviembre. Centro Citibanamex. Auditorio con 200 personas. Prensa médica, representantes de hospitales, colegas de todo el país. Me senté en la última fila. Héctor estaba 3 filas adelante. La señora Gutiérrez cerca de la puerta. El investigador del seguro esperando afuera. La periodista con su cámara lista. Esteban subió al podio a las 11 de la mañana. Traje azul marino, corbata de seda. Sonrisa de portada de revista. Carolina estaba en primera fila, piernas cruzadas, mirándolo como si fuera el hombre más importante del mundo. Empezó su presentación con fotos de casos exitosos, técnicas innovadoras, resultados extraordinarios. Y entonces mostró una diapositiva que me heló la sangre. Una foto de torso y caderas. Sin cara. Pero yo reconocí ese cuerpo. La cicatriz pequeña del lado izquierdo. Estaba mostrando a mi hija de 15 años como caso de éxito. Frente a 200 personas. Las manos me temblaban. Héctor me había dicho. No te muevas hasta que llegue el momento. Nunca en mi vida me costó tanto quedarme sentado. A los 20 minutos, el moderador recibió un sobre. Lo abrió, leyó, y se acercó al micrófono. Doctor Robles. Disculpe. Acabo de recibir un dictamen pericial que requiere verificación inmediata. Esteban frunció el ceño. ¿Perdón? Estoy en medio de una presentación. Es sobre una de sus cirugías. Paciente menor de edad. Complicaciones severas. Técnicas no autorizadas. Murmullos en el auditorio. Esteban recuperó su sonrisa. Acusaciones infundadas. Eso pasa en nuestra profesión. La señora Gutiérrez se levantó. No es infundado. Yo soy Marcela Gutiérrez. Ese hombre operó a mi hija de 17 años hace 2 años. Casi la mata. Y me ofreció cirugía gratis a cambio de mi silencio. Tengo los mensajes. Esteban palideció. Seguridad. La puerta se abrió. Entró el investigador del seguro. Doctor Robles, soy de Seguros Metropolitanos. Tenemos preguntas sobre un reclamo de $380,000 con diagnóstico fraudulento. Esteban sacó papeles de su maletín con manos temblorosas. Esto es una emboscada. Tengo pruebas de que el padre detrás de esto es un abusador. Un informe psicológico oficial. El moderador lo tomó. Firmado por doctora Valeria Robles. ¿Parentesco? Es mi prima. Eso no invalida. Conflicto de intereses evidente, dijo una doctora del panel. Ese informe no tiene validez. Me puse de pie. 200 pares de ojos se volvieron hacia mí. La doctora Valeria Robles es su prima hermana. Aquí está el acta de nacimiento. El informe es fraudulento. Caminé hacia el frente. Pero tengo algo mejor. Saqué mi teléfono. Hace 3 semanas fui a su clínica. Él estaba grabando. Yo también. La diferencia es que él guardó su teléfono antes de hablar de más. Yo no. Le di el teléfono a la periodista. Ella conectó el audio al sistema del auditorio. La voz de Esteban llenó la sala. ¿Te dijo que lleva 14 meses viniendo a mi departamento? ¿Qué me rogó que operara a Hannah para tener excusa de seguir viéndome? Silencio absoluto. 200 personas conteniendo la respiración al mismo tiempo. La grabación continuó. Que eres predecible. Que trabajas como mula para mantener una casa donde ella nunca quiso estar. Que en la cama eres tan aburrido que tuvo que buscar a alguien que supiera hacerla sentir mujer. Risas nerviosas. Murmullos. Carolina se hundió en su asiento. Esteban explotó. Tú. Me señaló con el dedo temblando. Me mentiste. Dijiste que ella te había confesado todo. Y usted me creyó. Porque es tan arrogante que no pudo resistirse a restregarme los detalles. Esteban se volvió hacia Carolina con furia. Tú me dijiste que era un idiota. Que nunca sospecharía. Me prometiste que cuando cobraras el seguro nos iríamos juntos. Carolina se levantó, pálida.
Esteban, cálmate. ¿Que me calme? Dio un paso hacia ella. Tú falsificaste la firma. Tú planeaste el fraude. Tú me dijiste que si no operaba a tu hija, me dejabas. El auditorio estalló en murmullos. Carolina cambió de estrategia. Se volvió hacia el público, buscando simpatía. Este hombre está mintiendo para salvarse. Yo soy una madre que solo quería ayudar a su hija. Mi esposo nunca estaba. Viajaba todo el tiempo. Hannah me rogaba que la ayudara con su cuerpo y él solo decía que no. ¿Qué madre no haría lo que fuera por su hija? Por un segundo, algunas caras en el público mostraron duda. La madre sacrificada. El padre ausente. Esteban soltó una carcajada amarga. ¿Madre sacrificada? Cuéntales de dónde sacaste el dinero. Cuéntales que vaciaste la cuenta de tu esposo. Cuéntales que robaste el fondo universitario de tu propia hija. $2,100 que se suponía eran para su futuro, y los usaste para decorar mi departamento. Carolina lo miró con odio puro. Cállate. ¿Por qué? ¿No quieres que sepan que tú escribiste el diagnóstico falso para el seguro? ¿Que tú practicaste la firma de tu esposo hasta que quedó perfecta? Tú me obligaste. Dijiste que si no conseguía el dinero, se terminaba. ¿Yo te obligué? Esteban rió. Tú viniste a mí. Tú me sedujiste en aquella cena. Tú me dijiste. Mi esposo es un imbécil que no se da cuenta de nada. Podemos hacer lo que queramos. El investigador del seguro levantó la mano. Señora, todo esto está siendo grabado. Le recomiendo que no diga nada más sin un abogado. Carolina me miró. Por primera vez vi miedo real en sus ojos. Liam, por favor. Podemos arreglar esto. Piensa en Hannah. ¿Ahora piensas en Hannah? Di un paso hacia ella. ¿Pensabas en ella cuando la convenciste de que su cuerpo era un problema? ¿Cuándo le llenaste la cabeza de que yo era el enemigo? ¿Cuándo la pusiste en manos de un cirujano suspendido para cobrar un fraude? Yo solo quería. ¿Qué querías? ¿Carolina? ¿El dinero? A él. Señalé a Esteban. Porque lo que yo quería era una familia. Y tú la destruiste. El representante del colegio médico se levantó. Doctor Robles, esto ya no es suspensión temporal. Es revocación permanente de licencia e investigación criminal. Esteban buscó a su abogado. No estaba. Esto es una conspiración, murmuró. Recogió sus cosas y salió por la puerta lateral. Carolina intentó seguirlo. Esteban, espera. Él se volvió una última vez. ¿Esperarte? Ya no me sirves. Arruinaste todo. Y desapareció. El video llegó a TikTok en menos de una hora. Cirujano y amante se destruyen en Congreso Médico. 3 millones de vistas antes de la medianoche. Hannah lo vio en su teléfono, sola en el departamento de Polanco. Vio a Esteban decir. Lleva 14 meses viniendo a mi departamento. Vio a su madre decir. Mi esposo nunca estaba. ¿Qué madre no haría lo que fuera? Vio a Esteban gritar. Tú me dijiste que si no operaba a tu hija, me dejabas. Llamó a Carolina. Hannah, cariño. Déjame explicarte. El doctor es un profesional. Nada más. La voz de Hannah temblaba. Eso me dijiste, mirándome a los ojos. Hannah, es complicado. ¿Complicado? 14 meses, mamá. Cada vez que ibas a la clínica, ¿estabas con él? Silencio. ¿Me convenciste de operarme para tener excusa de seguir viéndolo? No fue así, cariño, tú querías. Yo quería que me quisieras. Hannah gritó. Quería que estuvieras orgullosa de mí. Y tú solo me usaste. Hannah, todo lo que hice. ¿Fue por mí? ¿Eso ibas a decir? ¿Cómo cuando le dijiste a todos que papá me golpeaba? ¿Cómo cuando me hiciste creer que él me abandonó en el hospital? Carolina no respondió. Él estuvo ahí, ¿verdad? Todos los días. Mientras tú aparecías cada 3 días con tu calma de mierda. Hannah. ¿Y cuando me dio la emergencia renal, quién pagó los $95,000? ¿Tú, que no contestabas el teléfono? ¿O papá, que tuvo que pagar desde la cafetería porque ni siquiera lo dejaban subir a verme? Silencio largo. Eso pensé. Hannah, por favor, soy tu madre. No. Tú eres la mujer que casi me mata por dinero y por un hombre. Hannah respiró profundo. No me busques. Nunca más. Colgó. Carolina llegó al aeropuerto a las 2 de la mañana. Maleta grande. Boleto sin retorno. Efectivo suficiente para desaparecer. Pero Héctor había alertado a la fiscalía 12 horas antes. Por instrucción mía. Le dije exactamente qué vuelos revisar y a qué hora. Si Carolina iba a correr, yo iba a estar un paso adelante. La detuvieron en la fila de migración. Esposas.
Maleta abierta mostrando fajos de billetes. Fotos que llegaron a las redes antes del amanecer. La mujer más buscada del país. Y la encontraron. Mi teléfono sonó a las 3 de la mañana. Era Hannah. Vi que arrestaron a mamá. Sí. Silencio. Papá, ¿puedes venir a buscarme? Voy para allá. Papá, ¿tú también me usaste? No, Hannah. Yo perdí la casa. Perdí mi trabajo. Perdí todo lo que tenía. Pero nunca quise perderte a ti. Silencio. Luego un sollozo. Date prisa. 8 meses después, el juez dio su sentencia final. Esteban, licencia médica revocada permanentemente, 6 años de prisión por lesiones culposas graves y fraude. Su abogado negoció reducción. No sirvió de nada. Carolina, 3 cargos. Falsificación de documento oficial, fraude a aseguradora, lesiones culposas. 2 años de libertad condicional y una deuda de $380,000 que la va a perseguir el resto de su vida. La aseguradora ganó el caso. Su crédito quedó destruido por los próximos 10 años. Esteban dejó de contestarle una semana después de la sentencia. Ya no le servía. Mi suegra borró el video de Facebook donde lloraba llamándome abusador. No sirvió de nada. Los screenshots siguen circulando en grupos vecinales. Nadie le habla. Carolina vive con ella en un cuarto rentado. Marco perdió el trabajo por pasarme los expedientes médicos. Dejó de contestar mis mensajes. No lo culpo. Su hermana tiene justicia ahora. Eso es más de lo que tenía antes. Yo conseguí trabajo remoto en otra empresa de software. Paga menos que el anterior. Mucho menos que el de Monterrey que rechacé. Mis ahorros y el fondo universitario de Hannah siguen atrapados en un litigio civil contra las cuentas congeladas de Esteban. Los abogados dicen que recuperaremos algo cuando el Estado remate su departamento en Polanco. Pero tomará años. Por ahora, el fondo se reconstruye desde cero. Vivimos en un departamento de 2 cuartos que cabe entero en lo que era nuestra sala. No me quejo. Hannah todavía cojea. Va a nefrología cada mes. Las cicatrices no se van. Tiene 16 años y ya tiene para siempre, en su expediente médico. Nuestra relación se reconstruye despacio. Terapia cada semana. Días buenos y días malos. A veces habla. A veces se encierra. A veces me mira como si quisiera preguntar algo y se arrepiente. Pero ya no voltea la cara cuando entro a su cuarto. Un mes después de la sentencia, bajó con algo en la mano. Las páginas arrancadas del diario. Las tuve todo el tiempo. No me miraba. No quería que las vieras. Me las dio. Las leí. Hoy mamá me presentó al doctor. Me dijo que si todo salía bien, seríamos ricas y podríamos irnos las dos sin papá. Yo le dije que sí. Quería irme. Quería ser otra persona. Quería dejar de ser la gorda que nadie mira. Siguiente página. El doctor me dijo que iba a ser su obra maestra. Mamá se reía mucho con él. Nunca la vi tan feliz. Yo pensé que si me operaba, ella también sería feliz conmigo. Última página. Papá llamó hoy. Mamá no me dejó contestar. Dijo que él iba a arruinar todo. Yo le creí. Siempre le creí. Levanté la vista. Hannah lloraba. Yo sabía que algo estaba mal. Pero quería tanto que mamá me quisiera. Que me dejé. Me acerqué. Dudó un segundo. Luego se dejó abrazar. No importa lo que creíste. Importa que estás aquí. Anoche, Carolina tocó la puerta. Estaba flaca. Ojerosa. Con un folder en la mano. Liam. Necesito que firmes algo. Es un aval para un crédito. Solo tu firma. Miré el folder. Mismo formato que el consentimiento que falsificó hace un año. No. Por favor. Estoy desesperada. No tengo a nadie más. La miré. Esta mujer que me robó todo. Que casi mata a mi hija. Que le dijo al mundo que yo era un abusador. Que convenció a Hannah de que yo la había abandonado. ¿Te acuerdas lo que me dijo tu mamá en el hospital? No pintas nada aquí. Carolina me miró sin entender. Ahora tú no pintas nada aquí. Cerré la puerta. La escuché quedarse parada unos segundos. Luego sus pasos alejándose. Hannah bajó las escaleras. ¿Era mamá? Sí. ¿Qué quería? Que firmara algo. Dije que no. Asintió. Subió de nuevo. Esa noche cenamos juntos. No hablamos mucho. No hacía falta. A veces me pregunto si fui demasiado lejos. Si debí manejar todo diferente. Si exponerla públicamente fue excesivo. Entonces recuerdo las palabras de mi suegra. No pintas nada aquí. Recuerdo a Carolina entrando al hospital con calma mientras Hannah agonizaba. Recuerdo a Hannah conectada a máquinas. Sedada, luchando por su vida, mientras su madre estaba con el hombre que casi la mata.
Y la duda se evapora. Hannah todavía cojea. Todavía va a nefrología. Todavía tiene días malos. Pero está viva. Está conmigo. Y poco a poco, sana. ¿Me arrepiento? Ni un segundo.